El tema, queridos hermanos y amigos, en esta tarde se titula La devoción familiar. La devoción familiar. Como cristianos y verdaderos hijos de Dios, tenemos que aclararlo. Como cristianos, seguidores de Cristo, y como verdaderos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como cristianos y verdaderos hijos de Dios tenemos que reconocer y tenemos que recordar que la familia, hermanos y amigos, la familia es muy importante para Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y también la familia debe ser algo muy importante para todos nosotros, pues es la primera institución creada por Él, por nuestro Dios, allá en el huerto del Edén. Como Dios lo mencionó y lo dijo en Génesis 1:26, en el sexto día dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó Dios. Dios no creó más géneros, varón y hembra. Así Dios formó, instituyó al primer matrimonio y con ellos a la primera familia. Tenemos que recordar, hermanos, que la familia es la primera institución creada por Él en el huerto del Edén. Recordemos por tal motivo que también la familia debe ser nuestra segunda prioridad, es decir, que después de Dios nuestra familia nuclear, nuestro hogar, debe ser lo más importante, hermanos. Lo más importante después de Dios es la familia, no es el trabajo secular, no es el ministerio cristiano, no son las actividades de esparcimiento, no es el fútbol. No escuché los amenes. Es la familia, hermanos. Es la familia que el Señor formó, que Él ideó. Por lo tanto, necesitamos tener y mantener una familia no a nuestra manera, es decir, no como lo aprendimos en casa, no como lo vimos en el pasado, no como sentimos, no como queremos, sino a la manera de Dios, hermanos. Es lo más importante. Debemos tener y mantener una familia no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, porque solo una familia a la manera de Dios es verdaderamente feliz, es verdaderamente plena, es dichosa, permanece unida a pesar de las circunstancias y los embates, es de bendición y también es edificada continuamente, constantemente, con su palabra, con la palabra de Dios, como dice el Salmo 127:1. ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De tal manera que si nosotros no buscamos la ayuda, la intervención de Dios para nuestro núcleo familiar, para nuestro matrimonio, para la instrucción, la educación de nuestros hijos, todo lo que hagamos resultará vano. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su intervención, su dirección. Por eso el tema de hoy, hermanos, es la devoción familiar. Podemos ver, dicen sus guías de estudio, en la Biblia que una vida de devoción y una vida de dedicación a Él es esencial y fundamental en la vida cristiana, hermanos. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, una vida de mayor entrega.
una vida de mayor consagración a Él como familias. Nuestro mundo, hermanos, necesita más familias con una firme devoción a Él, es decir, más familias completas que busquen a Dios, más familias que sirvan al Señor en un ministerio, matrimonios que se enlisten al servicio del Señor, hijos que sirvan al Señor también juntamente con sus padres. Necesitamos, hermanos, familias con una mayor devoción a nuestro Dios. Viene la definición de devoción. Podemos leer ahí en su guía, dice en el Nuevo Testamento, devoción es el amor inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo. ¿Quiere verlo? Vamos a Efesios 6:24, por favor. Notemos cómo se despide el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en su último versículo del último capítulo, es decir, del capítulo 6, en el versículo 24. Miremos cómo se despide de los hermanos de Éfeso. Efesios 6:24, notemos lo que dice, todos juntos leamos, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Cómo debe ser el amor del cristiano al Señor? Inalterable, hermanos, inquebrantable. Debe ser un amor firme a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar de nuestro estado de ánimo, a pesar de las pruebas, hermanos. Esa es una vida de devoción. Por eso en la definición dice en el Nuevo Testamento, devoción es el amor inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo, y que absorbe todo amor menor, es decir, que buscamos ese amor como el más grande de todos, como el mismo Señor Jesucristo lo mencionó, como Él mismo lo recordó, que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y se demuestra al dar la vida, al darle al Señor todas las circunstancias y todas las áreas de nuestro corazón bajo su dirección. Y todo lo que tenemos es ofrecérselo a Él para seguirlo y disfrutar de su vida, cualesquiera que sean las circunstancias o las consecuencias. Como dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Esa es una vida de devoción. Es una vida que le entrega al Señor el manojo de las llaves de su vida. ¿Ha visto esos manojos grandes de llaves? Porque cuando aceptamos a Cristo le dimos la llave principal de nuestra vida. Pero el corazón humano tiene otros apartados, tiene otros lugares. Y una vida de devoción es darle al Señor todo. Tu pasado, tu presente, tu futuro. Darle al Señor tus anhelos, tus deseos, tu trabajo, tus actividades, tus hijos, tu matrimonio, tus emociones. Es darle al Señor todas las áreas de tu vida. Esa es una vida de devoción. Es una vida entregada por entero a Él. Mire, otra definición más concreta viene en sus guías. De devoción es un compromiso de todo corazón con Dios. Como dice el primer mandamiento en la ley, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, hermanos. Una vida de devoción también es un compromiso de todo corazón con Dios. Déjeme decirle algo, porque a Cristo, a nuestro Dios, se complace con el compromiso. A Él le gusta el compromiso. Por eso mencionó que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y Él mencionaba también que todo aquel que quiere seguirle debe tomar su cruz cada día e ir en pos de Él, como lo veíamos esta mañana. Dios es un Dios comprometido con nosotros, hermanos. Él nos provee de salvación eterna, amén.
Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él nos da vida, aliento y todas las cosas, de tal manera que lo menos que podemos hacer es corresponderle con nuestra vida. Es un compromiso mayor con el Señor. Yo te invito, hermano, como se decía en la mañana, que nos comprometamos más con el Señor, a ser discípulos de Él. Por lo tanto, la devoción familiar es la disciplina espiritual por medio de la cual la familia aprende a conocer, confiar, obedecer y adorar a Dios a través de la enseñanza de las Escrituras y la oración en el hogar. ¿Tienen esa definición completa? Dice todos juntos, hermanos, por lo tanto, la devoción familiar, ¿qué es? Es la disciplina espiritual por medio de la cual la familia aprende a conocer, confiar, obedecer y adorar a Dios a través de la enseñanza de las Escrituras y la oración en el hogar. Es hacerlo en conjunto. Hermanos, debemos buscar a Dios no solamente por nosotros, sino también por los nuestros. Lo repito, debemos buscar a Dios no solamente por nosotros, sino también por los nuestros, por nuestro núcleo familiar. Podemos ver cómo el pueblo de Dios es alentado a hacer este tipo de compromiso con el Creador. El cristiano debe ser incondicional en su devoción a Él. Mire, vamos a estas porciones, Deuteronomio 6, 4 y 5. Deuteronomio, vamos para allá, Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Estamos ahí? Dice el Shema judío. ¿Qué dice todos juntos, hermanos? El gran mandamiento. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notemos dónde está la vida de devoción, hermanos. ¿Dónde está el desafío de amar a Dios más, de comprometernos mayormente con Él? ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? Amarlo con todo nuestro corazón. No solamente con todo el corazón, dice también, y de toda tu alma, con todas tus emociones, tu voluntad, con todo tu intelecto y también con todas tus fuerzas. Qué precioso, hermano, con todas tus fuerzas. Y dice también el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Dice allí, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Notemos que una vida de devoción familiar empieza con una determinación personal de alguno de sus miembros. Los papás tenemos esa responsabilidad en el hogar, empezando por el varón, de amar a Dios así, de buscar a Dios así, de comprometernos con Dios de esta manera y de enseñar a nuestros hijos. La responsabilidad no es de la iglesia. La iglesia colabora, la iglesia apoya, los campamentos son una herramienta preciosa. A propósito, hermanos, anote a sus hijos, no diga a ver si quieren, sino anótelos, hermano, y es una bendición, inscríbalos, porque es una herramienta preciosa para que sus hijos conozcan más del Señor. Nos toca a nosotros como padre instruirles, mandarles que busquen a Dios, que vivan delante de Él, orar por ellos, es lo que Dios dice en su palabra. Pero también busquemos Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio 30, 1 al 3. En los últimos discursos de Moisés, varón de Dios, desafía al pueblo también a una vida de devoción. Dice lo siguiente: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, miren, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Dónde está aquí el desafío a una vida de devoción? En el versículo 2. Notemos: y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, busquemos más a Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, busquemos a Dios con toda nuestra alma. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Él se va a dejar encontrar por nosotros. Él nos va a bendecir. Él nos va a prosperar. Nos va a ir bien. Vamos a tener paz en el hogar. Paz en el matrimonio, en la familia. Nuestros hijos, hermanos, serán bendecidos por Dios. Nuestro matrimonio permanecerá unido. Seremos, hermanos, de bendición a otros si buscamos de todo corazón a Dios y con toda nuestra alma, hermanos. Esta es la clave. Esta es la solución. Esto es lo que Dios demanda de nosotros como familias. Es lo que Dios quiere, que busquemos a Dios así. Busquemos el Salmo 119, por favor, versículo 2. Mire la devoción también, cómo el salmista buscaba también a Dios. Salmo 119, 2. Notemos cómo el pueblo de Dios es desafiado a una vida de devoción continuamente. Salmo 119, 2. ¿Qué dice todos juntos? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, hermanos. Dice la Biblia, bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado, hermano? Grandemente feliz, doblemente feliz, dichoso, sumamente feliz. Hermanos, notemos, dice la Biblia en este versículo, bienaventurados, felices son los que guardan sus testimonios. Aquí están los testimonios de Dios. Y dice también, y con todo el corazón le buscan. ¿Dónde está la felicidad? En guardar los mandamientos de Dios y en buscarle con todo nuestro corazón. Ahí está la felicidad. Ahí está la plenitud de vida. Ahí está, hermanos, la clave de la felicidad continua, la clave del gozo, de la armonía, de la paz, de aquello que tanto el mundo busca y no encuentra y no va a poder encontrar en ningún otro lado, ni en la riqueza, ni en las diversiones vanas, ni en el materialismo, ni en la filosofía, ni en las vanas amistades o malas amistades. La felicidad está en el Señor, hermanos, en una vida plena. Hablaba ayer con un hermano que me decía que ha tomado decisiones preciosas en su vida y decía el hermano, juntamente con su familia, hermano, tengo paz, tengo gozo, no puedo explicárselo lo que siento ahora, cómo me encuentro ahora en mi vida. Y le dije, hermano, estás dentro de la voluntad de Dios, es el resultado de estar dentro de la voluntad del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa felicidad por poner las prioridades en orden, por buscar a Dios en primer lugar, por atender asuntos de la familia, por dedicar tiempo para su ministerio cristiano. Decía, pastor, tengo paz, no sé cómo explicárselo, estoy pleno. Le digo, hermano, es que estás dentro de la voluntad de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios. Es así, hermanos, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y Jeremías 29:13, por favor, Jeremías 29:13.
Jeremías 29:3, estamos escudriñando la palabra de Dios, viendo cómo Dios desafía a su pueblo a buscarle con todo el corazón. Dice Jeremías 29:13, todos juntos, hermanos, ¿qué dice? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice el 14, la primera parte, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Notemos, hermanos, dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿cuál es la clave para encontrar a Dios? ¿Cuál es la clave para encontrarnos con Él? Buscarle, pero buscarle con todo vuestro corazón. Y dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Dios promete ser encontrado, ser hallado por aquel que lo busca sinceramente, por aquel que se acerca de todo corazón al Señor. Y Romanos 12, 1 y 2, hermanos, Romanos 12, 1 y 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2, dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este sistema mundano, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, hermanos, nos desafía a una entrega personal a Él. Quiere que nos entreguemos por entero a Él, que le busquemos de todo corazón y con toda nuestra alma. A continuación, ahí en sus guías podemos ver algunos ejemplos de devoción a Dios. No vamos a leer las citas bíblicas por el tiempo, hermanos, pero solamente quisiera mencionar un versículo al menos por personaje. Vienen ahí las citas bíblicas para que usted las busque en casa y para que tomemos nota y nos inspiremos en la vida de grandes hombres y grandes mujeres de Dios que le buscaron, que mantuvieron una vida de devoción a Él. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces el salmista, hermanos, alababa a Dios? 7 veces al día. ¿Cuántas veces lo alabamos nosotros al día? Y no solo por los alimentos, hermanos, porque a veces damos gracias solamente por los alimentos, pero debemos dar gracias a Dios por todo, tanto lo bueno como lo malo, los momentos gozosos como los tristes, por la salud como por la enfermedad. Y hoy en la mañana le daba gracias a Dios, hermanos, por la enfermedad, porque ha habido una rachita, ¿verdad?, en varios hermanos, en varios de nosotros, en varias de nuestras familias, y realmente son pruebas. Pero dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El salmista sin duda agradecía no solamente por lo bueno, sino también por lo malo. Recordando a Job, ¿se acuerda? ¿Qué acaso le decía a su esposa? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, bendigamos a Dios, glorifiquemos a Dios por lo bueno que Él nos da, como lo malo que Él permite. Recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero también recordemos, como dice Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiemos en eso. Quizá, hermano, no todas las cosas que estás viviendo en este momento presente son buenas. Tus circunstancias quizá no son favorables hoy, pero te ayudan a bien si buscas a Dios. Esa es la clave: busca a Dios y esto te va a ayudar a bien.
Busca a Dios de todo corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El salmista, hermanos, el rey David, otro ejemplo, dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Notemos cómo el rey David, hermanos, buscaba a Dios, dice el Salmo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Notemos que el rey David no solamente oraba, sino clamaba a Dios con todo su corazón. Orar es platicar con Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero clamar a Él es una oración insistente, es una oración urgente, es una súplica. Y el rey David lo hacía. También el profeta Daniel tuvo una vida de devoción a Dios, a pesar de las prohibiciones de buscar a Dios y el edicto que se firmó. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, hermanos, oraba 3 veces al día. Pregunto, ¿cuántas veces oramos a Dios? Esa fue la clave de su poder, una vida de devoción. José de Egipto, vienen ahí todos los versículos y se repite la frase, pero Jehová estaba con José. Y me preguntaba estudiando para este tema, ¿por qué, hermanos, se dice que Jehová estaba con José? Sencillo, porque José estaba con Dios. José, hermanos, estaba con Dios, por eso Dios estaba con José. Y Dios en la vida de José, hermanos, fueron mayoría, ¿no es así? A pesar de haber sido vendido por sus hermanos, a pesar de haber sido vendido e inculpado falsamente por la esposa de Potifar, Dios estaba con José. Y dice, y fue varón próspero por una vida tremenda de devoción. También Job, ¿se acuerda de Job? Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Notemos el calibre de este gran patriarca, de este gran personaje, una vida de completa devoción a Dios. Y también, hermanos, Caleb y Josué, que fueron perfectos, dice la palabra de Dios en Números 32, 11 y 12, que fueron perfectos en pos de Jehová, que fueron perfectos detrás de Dios, que le siguieron, hermanos. Como el desafío también que se nos hizo en la mañana, que decía el Señor a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estos hombres fueron perfectos en pos de Jehová. Josías y sus súbditos, en 2 de Crónicas, que hizo pacto él y el pueblo delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Y el apóstol Pablo, hermanos, también vienen ahí las porciones bíblicas, pero dice Filipenses 3, 7 al 8, diciendo el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire el ejemplo supremo, el Señor Jesucristo. Él nos enseña la más grande vida de devoción. Vamos por favor a Marcos 1, 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Una vida de devoción la encontramos, hermanos, ejemplificada como ejemplo supremo al Señor Jesucristo en esta porción y en otras porciones. Marcos 1, 35 al 39. Todos, por favor, buscando esta porción. ¿Qué dice todos juntos?
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Notemos, hermanos, la disciplina espiritual del Señor. Notemos su vida de tremenda devoción a su Padre Celestial. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, ¿a qué hora le gustaría? Dice después, lo aclara, siendo aún muy oscuro. 3 de la mañana, 4 de la mañana, donde la noche, la madrugada es densa, donde la mayoría estamos en el cuarto o quinto sueño. Notemos lo que hacía el Señor, hermanos. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué tremendo, hermanos. Algunos estudiosos han mencionado que muy probablemente era el monte de los olivos porque el Señor salía a orar allí. Era su lugar preferido. Versículos 36, ¿me acompaña, por favor? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Notemos, hermanos, en qué consistía el poder espiritual del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. El Señor pasaba noches orando, madrugadas en vela, dependiendo de su Padre Celestial, y pasaba días en el día predicando, sanando, echando fuera demonios. Esa era la clave de su poder, humanamente hablando. Aquí está una descripción de su ministerio, hermanos. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos aprender de tal ejemplo. Hermanos, debemos orar más. Debemos pasar más tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Debemos orar a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Necesitamos pasar más tiempo de rodillas delante de Dios para estar de pie ante las pruebas y las adversidades de nuestra vida. Ahí está la clave, hermanos. Ahí radica la clave para enfrentar las adicciones, para enfrentar los vicios, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las malas influencias, para enfrentar los conflictos en el hogar, para enfrentar los conflictos con nuestros hijos. Ahí está, hermanos, luchemos en oración, busquemos más a Dios. Tenemos que orar más como el Señor lo hacía, pero también veamos otras porciones, por favor. Vamos a otra porción, vamos a Lucas 5:16. Lucas 5:16. Lucas 5:16. Versículo corto pero contundente. ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Notemos su vida de devoción. Mas él, el Señor, se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Y el 6:12. ¿Qué dice todos juntos? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, el Señor nos pone el ejemplo. Podemos ver, como dicen sus guías, que una vida de devoción a Él es una vida que le busca continuamente a través de 3 medios principales. Número 1, ¿me acompaña? La lectura y el estudio de la Biblia. La lectura y el estudio de la Biblia. Hermanos, la devoción a Dios se desarrolla, se cultiva escuchándolo a través de su palabra. Recordemos que una de las más grandes necesidades que tenemos diariamente como cristianos, como hijos de Dios, es escuchar más a Dios a través de su palabra.
Hermanos, el Señor nos habla a través de ella. Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos busca, hermanos. Tenemos que reconocer que necesitamos de la palabra de Dios como alimento espiritual. Como dijo el Señor en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mire, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos esto, hermanos. ¿Lo reconoce? Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos también de la Biblia como medio de perfeccionamiento espiritual. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿qué nos perfecciona? ¿Qué nos equipa? Es la palabra de Dios. ¿Qué nos hace mejores personas, hermanos? Es la Biblia. ¿Qué nos ayuda a avanzar, a cambiar nuestro carácter? Es la Biblia. Es mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Podemos ser transformados a su misma imagen. Es la palabra de Dios la que nos transforma, pero hermano, debemos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Debemos buscar poner en práctica lo que escuchamos, lo que leemos. Por eso es importante la lectura y el estudio de la Biblia. Necesitamos la Biblia también en nuestra vida cotidiana como guía y dirección. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, hermanos, es lámpara, es lumbrera, nos ayuda, nos guía, nos lleva a un buen destino, nos permite tomar buenas decisiones, nos lleva a prosperar, hermano. Dice la palabra de Dios, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y como medio de santificación, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aceptemos que necesitamos de su palabra continuamente. Hermanos, y dice a continuación en sus guías, para lograr alimentarnos continuamente con la palabra de Dios, necesitamos, mire, ¿me acompaña? Un tiempo fijo cada día. ¿A qué nos referimos con esto? Establecer, hermanos, una hora del día. No fallar a esa cita con Dios. Saber y recordar que tenemos una cita con Él, como dice Mateo 26:40. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Acordémonos, hermanos, que necesitamos un tiempo fijo cada día. Elígelo de acuerdo a tu agenda, pero respétalo, hermano, no le fallemos a Dios. Busquemos ese tiempo de comunión con Él, pero también necesitamos, ¿qué necesitamos? Un lugar apartado, estar a solas, evitar cualquier tipo de interrupción. Como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Un lugar apartado. ¿Cuál es tu lugar apartado, hermano? Tu cuarto, la sala, el comedor, el baño, dice una hermana, ¿verdad? Porque a veces hay oposición. La azotea, tu estudio, el café, algún lugar que tengas, pero hermano, busca un lugar apartado, estar a solas. También que necesitamos, dice a continuación, ¿me acompaña? Un sistema de lectura bíblica. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y la Biblia, como cualquier otro libro, debe leerse sistemáticamente, se ha de entenderse
Es muy importante leerla en orden, hermanos, que no le suceda como aquel varón que acostumbraba a abrir la Biblia y a leer allí donde apareciera, ¿verdad? Cerraba la Biblia, la abría y en cierta ocasión lo hizo y encontró aquella porción que dice: Judas fue y se ahorcó, y la cerró y la volvió a abrir. En aquella porción que dice: ve y haz tú lo mismo, la cerró, se asustó, la volvió a abrir y encontró la porción que dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todas esas porciones están en la Biblia, pero tienen un contexto, tienen un orden, de tal manera que debemos leer la Biblia de manera sistemática. Es decir, tenemos que iniciar, tenemos que comenzar, hermanos, por el principio. Y si no has leído nunca la Biblia, puedes comenzar con el Nuevo Testamento, comenzando por Mateo hasta Apocalipsis, 3 capítulos diarios, y en 3 meses leerás todo el Nuevo Testamento. Y después de leer el Nuevo Testamento, puedes incursionar ya con el Antiguo Testamento. 3 capítulos diarios y 9 meses, lo terminarás toda la Biblia en un año, leyendo 3 capítulos diarios, hermanos. Pero leerla sistemáticamente es importante. También dice ahí en sus guías: leámosla como familia. Dice a continuación: establezcamos unos días a la semana para sentarnos a leerla juntos. Hermanos, como familia es muy importante hacerlo, aparte de nuestro tiempo personal de devoción. Los varones tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ser los líderes espirituales que nuestra familia necesita. Y te invito, hermano varón, que definas 2 días a la semana, al menos uno, pero hazlo. Pero 2 días estarían muy bien, si tú lo puedes hacer, si lo quieres hacer. Pero al menos define un día. Si dices: pastor, me cuesta, bueno, un día a la semana. Empieza a hacerlo un día a la semana. Junta a los tuyos, a tu esposa, a tus hijos, y empieza a leer con ellos la palabra de Dios. Toma un evangelio. Toma el evangelio de Juan, por ejemplo, y lean un capítulo como familia. Y después de leerlo, comenten, hagan preguntas al capítulo, al texto, y al final oren, compartiendo peticiones. Hermanos, es muy importante hacerlo, tener esa cercanía con nuestra familia, buscar a Dios como familia, y es toda una bendición, es algo que podemos hacer. Y que, por cierto, también algunas preguntas están en las 7 lecciones para el crecimiento espiritual, preguntas para meditar en la palabra de Dios. Vienen ahí 9 preguntas de las cuales puedes echar mano, varón, para comentar con tu familia, comentar con tus hijos. Por ejemplo, dice una pregunta: ¿qué promesas hace Dios aquí, las cuales puedo hacer mías? Número 2, ¿qué órdenes o mandamientos encuentro aquí para obedecer? ¿Qué ejemplos encuentro aquí para seguir? ¿Qué ejemplos encuentro aquí que no debo seguir? ¿Qué virtudes encuentro aquí para cultivar en mi vida? Y continúa, 9 preguntas. Quizá no haya respuesta a todas en ese capítulo, pero sí encontrarás a varias de ellas. Y esto enriquece. Hazlo como familia, proponte hacerlo esta semana con la ayuda del Señor. Orar, leer la palabra de Dios como familia. Es muy importante, hermanos. Si queremos fomentar una vida de devoción a Dios, necesitamos escucharle más a través de su palabra. Número 2, una vida, una familia de devoción se cultiva también a través de ¿qué? De la oración persistente. No solamente a través de la oración, hermanos, sino una oración persistente, una oración insistente, hermanos, a Dios. Recordemos que la oración, por definición, es platicar con Dios. Como cristianos debemos orar a Él, no rezar. Es por medio de la oración que descansamos en el Señor todas nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales. Mire, Dios ha prometido escuchar y suplir esas necesidades. Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Notemos, hermanos, que el Señor nos manda a orar a Él, a pedirle. Y también dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere que vayamos a Él continuamente, hermanos, en oración, para descansar verdaderamente en Él. Como dice Mateo 11:28 al 29, vamos para allá, por favor. Mateo 11:28 al 29. Mateo 11. (28 y 29). ¿Estamos ahí? Notemos la invitación del Señor, hermanos, en esta tarde, y se leía también en la mañana. Notemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros y la invitación del Señor a todo su pueblo, a su iglesia, que dice todos juntos, hermanos, a una voz: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos la invitación del Señor. ¿Cuál es la invitación? Ir a Él, acudir a Él, venir al Señor, hermanos. Depositar tus cargas en Él, como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, hermano. Podemos acudir con toda libertad, con toda confianza a Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir a Él cerrando nuestros ojos, concentrados en su presencia, que nuestra oración, hermanos, atraviese los cielos y llegue a su trono y pedir a Dios lo que necesitamos para cada día. La pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? ¿Lo estamos haciendo? Podemos descansar en Él, podemos ir a Él, como dice el himno, dilo a Cristo. Dice la letra, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Y dice el coro, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Y la segunda estrofa, cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor, sostente como viendo al invisible. Y dice el coro, mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Y la tercera estrofa, si se apartan otros de la senda, ¿qué dice? Sigue a Cristo, hermano, no te desanimes. No te desalientes, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Y dice el coro, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Y la última estrofa, cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el reino franca entrada, fía en Cristo el Señor. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor viene, hermanos, sigamos confiando en Él. Dice el coro, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él. Hermanos, el Señor nos manda a orar. En todo tiempo, bajo toda circunstancia, sobre todo estado de ánimo. La oración, hermanos, es en todo tiempo que se pueda concebir, en momentos buenos como momentos malos, en momentos de paz y momentos de aflicción.
momentos de abundancia como de escasez, momentos de gozo como de tristeza, momentos de ánimo como momentos de desánimo, de salud y de enfermedad. Recordemos que la oración, hermanos, es para fortalecernos en Él, para descansar en Él, para alabarlo, para bendecirlo, para agradecerle en todo, porque el Señor nos manda en su palabra a orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda oración y súplica. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, como dice Colosenses 4:2 y como dice 1 de Pedro 5:7. Tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Si vinimos cargados, afanados, turbados, depositemos nuestras cargas en el Señor, nuestras aflicciones en Él. Descansemos verdaderamente en Él. Para esta semana, sin duda hay muchos pendientes, mucho trabajo, mucha actividad, pero lo más importante que debemos hacer es buscar a Dios esta semana, hermanos. Tener una vida de devoción a Él. Y como familia lo podemos hacer. Varón, te recomiendo, te aconsejo que una vez a la semana, comenzando desde hoy quizá, lo puedes hacer, tomar las peticiones de tu familia, orar por ellas en la semana y la siguiente semana, el siguiente domingo, actualizarlas y de esa manera poder conocer el latir de tu familia, pastorear el corazón de los tuyos. Como dice Proverbios, ser diligentes, siendo diligentes en conocer el estado de tus ovejas y mirar con atención por tus rebaños. Es muy importante, varón, que pastoremos nuestros hogares. Y si no hay varón en casa por alguna razón, dama, toma esa lista de peticiones por los tuyos y ora esta semana por ellos, por tus hijos. Es muy importante hacerlo. La devoción familiar, hermanos, implica esto, orar como familia. Y podemos orar juntos después de haber leído. Es lo más aconsejable. Pero estar orando por nuestra familia continuamente. Y terminemos, hermanos, ¿qué implica una vida de devoción familiar? Número 3, congregarnos regularmente. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos manda a reunirnos con otros cristianos en la adoración y el servicio a Dios. Notemos que esta comunión nos estimula al amor y a las buenas obras, hermanos. Congregarnos es una bendición. Mire, vamos a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 en adelante. Desde el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el 23 al 25 me acompaña, de favor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, juntos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere, hermanos? A la venida de Cristo, hermanos. Hermanos, el Señor viene. Que nos halle reunidos, que nos halle congregándonos regularmente, no esporádicamente, no cuando queremos solamente, no cuando sentimos, sino de manera regular, cada semana. Qué importante es hacerlo, y hacerlo, hermanos, como familia. Como familia. Esto nos estimula al amor y a las buenas obras. Pero también dice la palabra de Dios en el Salmo 122:1:
yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hermanos, que reunirnos siempre sea un motivo de gozo, un motivo de dicha, de alegría, el estar juntos, el estar reunidos. Y dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, de un monte que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una dicha congregarnos, hermanos. Y mire, vamos a Hechos 2, 42 y 46. Vamos para allá, de favor. Hechos 2. Hechos 2, 42 y 46. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice todos juntos? Dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ¿cómo inicia el versículo 42? ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Y perseveraban, hermanos. Tenemos que perseverar congregándonos de manera regular, de manera constante. Y el 46, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Qué tremendo, hermanos. Se congregaban los primeros cristianos todos los días, tenían ese hábito precioso y lo hacían por obediencia al Señor y también con alegría. Podemos ver que congregarnos, hermanos, puede ser algo rutinario o una gran bendición. Podemos ver que para el salmista era todo una bendición y un deleite. Lo cierto es que nuestra actitud hacia Dios determinará, hermanos, nuestro punto de vista en cuanto a congregarnos. Es decir, si hemos pecado o si se ha enfriado nuestro amor a Dios, el congregarnos resultará algo religioso, pero si estamos en comunión con Dios será una gran bendición y una razón de mucha alegría. Por eso, hermanos, una de las maneras de guardar la unidad como iglesia es congregándonos regularmente. Congregándonos de manera regular, de manera continua. Busquemos congregarnos más como familia. Yo te invito, hermano, que vengas los miércoles a congregarte. Aparte de los domingos, acepta nuestra invitación, la recomendación pastoral. Vente los miércoles a los cultos de oración. Son una bendición. Amén. Son una bendición, hermanos, porque lo necesitamos. Necesitamos esa reunión entre semana para buscar a Dios, para orar unos por otros, para volver a vernos, para permanecer unidos, para ser alimentados de la palabra de Dios, hermanos. Lo necesitamos. Necesitamos pasar más tiempo con la iglesia del Señor, hermanos. Hagan planes, hagamos planes de estar en la reunión unida del 28 de mayo. Hagamos planes de ir al CBDC, de compartir juntos la cena del Señor, de obedecer a Dios en esa ordenanza. Y apoyemos a los hermanos que se van a bautizar, que es un bonito grupo. Apoyemos las reuniones de la iglesia. Apoyemos los proyectos de la iglesia, hermanos. Son una gran bendición. Pero tenemos que hacerlo como familia. Te invito, papá, que traigas a los tuyos a la iglesia, que tomes la iniciativa, varón en el hogar, de congregarte con tu familia, de decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, de instarlos para que vengan a una reunión más, que estén más cerca de Dios. Y si no hay varón en casa, hermana, toma la iniciativa de venir a congregarte con tus hijos. Y no es si ellos quieren, tráelos, es una oportunidad, es una bendición. Lo necesitan. Algunos papás les piden permiso a sus hijos, ¿verdad? Si quieren venir. Pero es traerlos, hermanos.
Les decimos a algunos de ellos, no les piden permiso para llevarlos a la escuela, ¿verdad? Los mandan a la escuela. ¿Cuánto más traerlos a la iglesia, hermanos? Traer a sus hijos, traer a sus adolescentes, traer a sus jóvenes a la iglesia, mandarlos al campamento, que busquen a Dios. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por mi mamá, porque yo fui difícil, hermanos, sin Cristo. Lo aclaro, sin Cristo, ¿verdad? Y costó trabajo que yo me acercara a Dios, pero mi mamá, hermanos, me obligó. Mi papá no conocía del Señor, me obligó. Usó de varias estrategias que después platicamos si gusta, no es el tiempo, pero me obligó, hermanos. Y fue por su perseverancia, por su insistencia, porque no era si quería, porque no era si me nacía, me llevaba, me mandaba, estaba ahí a la fuerza, con mi cara, ¿verdad? Algunos se acuerdan, hermanos, amigos míos de ese tiempo, se acuerdan cómo estaba con mi gorra hasta atrás sentado. Pero hermanos, el Señor obró. El Señor contestó las oraciones. Por eso invito a los papás, a los varones, a que busquen al Señor como familia, que traigan a sus hijos, que no les pidan permiso, que los traigan a la iglesia, a su clase, al campamento, para que busquen a Dios. Y oren por ellos, claro, dándoles ejemplo, porque esa fue una parte muy importante. Mi mamá me dio ejemplo. Enfrentó luchas, enfrentó oposición, aún con mi papá. Mi papá después conoció del Señor, pero perseveró. Fue una bendición, hermanos. Y por ella Dios la usó para que toda la familia conociera del Señor. Por uno, hermanos. Se cumplió, ¿verdad?, aquella palabra que dice, aquella promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por la perseverancia, por el buen testimonio. Así que, hermanos, no nos rindamos, perseveremos, no te desalientes, sigue adelante, persevera, varón, dama, en los caminos de Dios, juntamente con tus hijos tráelos, aunque no veas aparentemente muchos resultados, sigue adelante, persevera. Habrá fruto, habrá bendición, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir, perseverar en sus caminos. Es importante que nos congreguemos regularmente. Hermanos, como conclusión, busquemos una vida de devoción, una familia de devoción. Comienza con una entrega personal de nuestra vida al Señor. Pongámonos en pie, por favor, para leer los dos versículos, las dos porciones que aparecen allí. Primera los Corintios 6, 19 al 20. Primera los Corintios 6, 19 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Todos juntos. Dice, notemos que una vida de devoción, una familia de devoción comienza con una entrega personal de nuestras vidas al Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 al 20? Todos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, tenemos que entregarnos a Dios. Le pertenecemos al Señor. Nuestra vida, joven, dama, varón, señorita, nuestra vida, la vida no es nuestra. La vida es de Dios. Hemos sido comprados por precio, y el precio fue la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, le pertenecemos a Él. Tenemos que glorificarle con nuestro cuerpo. Y Romanos, por favor, vayamos para allá. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice todos juntos leyendo estos dos versículos, hermanos? Terminamos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, hermanos, nos manda a una entrega personal a Él. Nos insta a entregarnos por entero al Señor, así como estamos hoy, que tengamos una vida de devoción a Él, para tener una familia de devoción completa a Él. Una familia de devoción, hermanos, empieza con un varón, una dama, un joven, una señorita que busca al Señor de todo corazón. Y ese puede ser tú, ese puede ser yo. Comienza con nosotros, hermanos. Entreguémonos al Señor para consagrarnos a Él. Y como se decía en la mañana, y me uno a la invitación, tomemos el reto de ser discípulos de Cristo. Un discípulo verdadero de Cristo empieza con una vida entregada a Él, una vida consagrada a Él. Te invito, hermano, a que te entregues al Señor para ser un discípulo verdadero de Cristo, un seguidor de Cristo, un aprendiz de Él. Pero que te pongas primero sobre el altar, que le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, quiero un compromiso contigo, quiero comprometerme más, Señor, contigo, quiero amarte más, quiero buscarte como familia más esta semana, quiero poner mi parte para que mi familia se acerque más a ti. Y puedes ser tú la clave de tu familia, para que Dios bendiga más tu hogar. Y quiero invitarte, hermano, si tú quieres tomar esa decisión, como se decía en la mañana, si quieres entregarte, consagrarte a Él para ser un discípulo del Señor, que al final de la reunión nos quedemos un ratito de este lado izquierdo, como se hizo la invitación en la mañana, para dar los primeros pasos de entrega al Señor, para ser un discípulo verdadero de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos anima, porque podemos tener y mantener una familia no a nuestra manera, sino a la tuya. Ayúdanos, Señor, a tener una familia de devoción a ti, una familia que te busque, que crezca en disciplinas espirituales, en leer más tu palabra y estudiarla, en orar más a ti, en congregarnos más regularmente, en aprovechar las actividades de la iglesia, las estrategias, las herramientas que hay en ella, cursos como Poder, cursos, Señor, o herramientas como el instituto, herramientas como los campamentos y todas las actividades que la iglesia organiza a través de los pastores. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Ayúdanos a comprometernos más contigo, a buscarte más a ti, Señor, en oración, a buscarte con todo nuestro corazón, de toda nuestra vida, hacer las cosas más como tú quieres. Te ruego, Señor, por el grupito que hoy se va a quedar. Tú sabes quiénes son. Motívalos, aliéntalos, convéncelos, Señor, que tomen esa decisión, ese paso de compromiso contigo, como hoy en la mañana lo hicieron. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.